tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y créele que familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia de Dios. En familia de Dios. Esperar en Dios. Bienvenidos a la cuarta parte de nuestra serie titulada Esperar en Dios. El tema de hoy es esperanza en medio del fracaso. Esperanza en medio del fracaso. Por fracaso entendemos el no lograr un cometido, el quedar corto en el intento de alcanzar el fin deseado. El fracaso se da cuando experimentamos un desacierto con consecuencias graves, una expectativa frustrada, una meta no alcanzada, una caída, la quiebra, la ruptura o la ruina de algo. Una verdad bíblica es que después de Génesis 3, es decir, después de que el pecado entró en la humanidad, nada funciona perfectamente en un mundo caído. El único perfecto que ha caminado sobre este mundo es nuestro Señor Jesucristo. El único perfecto que tenemos entre nosotros como iglesia es Dios, y Él mora en nuestros corazones. Él es el Dios perfecto que usa a personas imperfectas. Él es el Dios perfecto que puede hacer mucho con nuestra fe imperfecta. Todos sabemos lo que es un malogro, un revés, un desengaño, un descalabro, una desilusión profunda, una pérdida irreparable, el duelo, una decepción respecto a algo o a alguien, e incluso lo que es una decepción de uno mismo. Me refiero a una autodecepción, cuando decimos cosas como nunca me imaginé que yo cayera tan bajo o que yo hiciera tal o cual cosa o cometiera tal o cual error o pecado. En el contexto bíblico hay dos clases de fracaso claramente expuestos. El primero es el fracaso pecaminoso, que sucede como resultado de la incapacidad moral. En una sola palabra, pecado. El término griego en las Sagradas Escrituras para pecado es hamartía. Y hamartía significa errar en el blanco, es decir, Dios nos ha dicho hacia dónde apuntar y a dónde lanzar, pero nosotros decidimos no obedecer a Dios y lanzamos hacia otro lado. Eso es errar en el blanco, eso es pecado. El segundo tipo de fracaso que vemos en la Biblia es el fracaso involuntario. Este es el que ocurre por la deficiencia que resulta de la debilidad o la fragilidad humana. Simplemente nuestras capacidades no fueron suficientes, no dimos la talla, tuvimos las mejores intenciones, pero las cosas no funcionaron. Muchos cristianos tienen un concepto equivocado de lo que es el éxito, ya que han optado por definirlo a la manera del mundo caído que está bajo el maligno. En otras palabras, muchos tienen un concepto mundano diabólico del éxito, como el que enseña el falso evangelio de la prosperidad, por ejemplo. Y no estoy exagerando nada, porque Pablo le advirtió a Timoteo que en los postreros tiempos algunos escucharían a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. El problema es que al tener un concepto errado del éxito, por ende se tiene un concepto equivocado del fracaso. Juan nos dice en su primera carta, capítulo 2, versículos del 15 al 17, lo siguiente: no améis al mundo. El mundo aquí se entiende como un sistema corrupto que es opuesto a Dios, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, Juan lo resume a tres cosas: los deseos de la carne,
Esto es el placer egoísta. Los deseos de los ojos, esto es el materialismo, la codicia, el amor al dinero y la vanagloria de la vida. Esta es la búsqueda de trascendencia egocéntrica, la ambición de protagonismo, de una posición, el narcisismo, la megalomanía. No proviene del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Al ser esto, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, lo que el mundo ofrece es también lo que el mundo define como éxito. El mundo define como exitoso a quien tiene muchos placeres, a quien tiene muchas posesiones y a quien ostenta una posición de renombre y protagonismo. Sin embargo, ser exitoso para el mundo caído que está bajo el maligno no necesariamente significa ser exitoso según Dios. Insisto, lo triste de esto es que cuando se tiene un concepto errado del éxito, por consiguiente, se tiene un concepto equivocado de lo que es el fracaso. Cualquiera que mida el desenlace de la vida del apóstol Pedro con parámetros mundano-diabólicos, podría concluir que haber muerto crucificado de cabeza fue un absoluto fracaso. O cualquiera que mida con parámetros mundano-diabólicos el desenlace de la vida de Pablo en la soledad de una prisión, sufriendo escasez, para luego morir decapitado, podría concluir que fue un fracaso total, un desastre. Cuando en la tentación del desierto el enemigo le ofreció a Jesús los reinos de la tierra y la gloria de estos, nuestro Señor rechazó todo esto que el enemigo le ofreció para solamente enfocarse en una cosa: hacer la voluntad de su Padre. Esto implicaba ir rumbo a la cruz. El éxito para Jesús no era en lo absoluto tener lo mejor ni lo más grande que este mundo ofrece, sino hacer la voluntad de su Padre. Poco antes de morir en la cruz, Jesús dijo contundentemente: mi reino no es de este mundo. Insisto, un concepto tergiversado del éxito desemboca en un concepto tergiversado del fracaso. Pablo llegó a convencerse de que aquello que él había considerado antes como éxito se había tornado en, y perdón por lo explícito, fue Pablo, no yo, estiércol. Otras versiones traducen esto como basura. Dice Pablo desde la prisión también en Filipenses capítulo 3 versículos 7 y 8: sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo. Por ejemplo, Jesús les explicó a sus discípulos que para este mundo caído, el éxito de una persona es medido erróneamente por cuántos le sirven y por la cantidad de bienes materiales que sean de su propiedad. Es decir, el éxito de una persona en este mundo caído depende de la posición que se ostente y de cuántos estén al servicio de esta persona y de los recursos que ésta posea. Jesús dice, porque ¿quién es más importante, el que está a la mesa o el que sirve? ¿No lo es el que está sentado a la mesa? Sin embargo, yo estoy entre ustedes como uno que sirve. El éxito en el reino de Dios no está definido por cuántos otros me sirven, sino por cuánto yo sirvo a los demás para la gloria de Cristo. Desarrollar una comunidad de fe con un enfoque narcisista, donde un líder religioso se sirve de los demás y todo se trata de su protagonismo, eso es algo totalmente descalificado por Dios, porque la superioridad no es signo del cristianismo. El servicio humilde sí lo es. También Jesús dice, tengan cuidado con toda clase de avaricia. La vida no se mide por cuánto tienen. No te define lo que tienes materialmente. En el reino de Dios, el éxito de una persona no se mide por sus tesoros en la tierra, sino por sus tesoros en el cielo. Por supuesto que Dios puede prosperarnos y proveernos incluso en abundancia, si esa es su voluntad.
Pero nuestras posesiones no nos definen. Nuestra identidad no está basada en nuestro estatus económico. Una iglesia no puede desarrollarse con una perspectiva clasista ni racista en algunas ocasiones. Vemos tristemente estos dos males en la iglesia cristiana: clasismo y racismo. Y esto debe ser erradicado entre nosotros. Esto fue lo que batalló Santiago desde la primera carta que se escribe del Nuevo Testamento. Que no hubiera una preferencia por los ricos por encima de los pobres. Es un tema muy importante en Santiago, ricos y pobres, por el clasismo que surge desde el primer siglo. Lo que realmente nos define es el amor de Cristo por nosotros. Es su obra redentora en la cruz al perdonar nuestros pecados y limpiarnos de nuestra maldad. Es su victoria al resucitar al tercer día y darnos el regalo de la vida eterna. Nuestra identidad no está en cuánto nos sirven ni en lo que poseemos, sino en quién es Cristo para nosotros. La corriente del mundo impone una presión intensa sobre nosotros. Satanás, el acusador de los hermanos, trata de destruirnos, y si no respondemos sabiamente ante su ataque, caeremos fácilmente en la trampa de magnificar nuestros errores y fracasos, descalificándonos y descartándonos a nosotros mismos, inhabilitándonos y frenándonos para el servicio a Dios y a nuestros hermanos. Hoy quisiera abordar a la luz de la Biblia el tema del fracaso de tres maneras distintas. El fracaso como una cicatriz que no es fatal, el fracaso como un pecado que puede ser perdonado y el fracaso como una prueba que puede ser superada. Este es el punto número uno. El fracaso es una cicatriz que no es fatal. Las Escrituras nos enseñan que así como el éxito en esta tierra nunca es definitivo, el fracaso tampoco es fatal. El fracaso como una cicatriz no desaparece completamente, pero puede encogerse a medida que crecemos en el poder de la gracia de Dios. ¿Alguna vez te lastimaste de niño y te quedó una cicatriz? O quizá pasaste por una cirugía siendo niño y te quedó una cicatriz de dicha operación. Yo sé que un dermatólogo podría debatir lo que voy a decir, porque me diría algo así como: depende del tipo de cicatriz y del tipo de piel, etc. Pero voy a hablar de mi experiencia personal. Yo recuerdo muy bien una herida profunda que me hice en la mano derecha siendo un niño con un metal. Tendría tal vez unos 4 años de edad. Y me acuerdo que me costó sumamente sanar esa herida. Se me volvía a abrir una y otra vez. Y la cicatriz, cuando yo era niño y mi mano era pequeña, era pronunciada. Luego, con el paso de los años, desarrollé, crecí, y ahora al ser un adulto, esa cicatriz es prácticamente imperceptible. Tengo que buscarla intencionalmente y sí, ahí está. Pero no es algo que estoy viendo permanentemente. Tengo que buscar la cicatriz para encontrarla. Lo mismo sucede con el fracaso. Cuando creces en el poder de la gracia de Dios, puede irse encogiendo mientras más nos acercamos a Dios. Las experiencias traumáticas que ahora se ven inmensas, o el fracaso que ahora se ve muy grande, puede irse encogiendo mientras más nos acercamos a Dios y crecemos en el poder de su gracia. Un ejemplo bíblico es lo sucedido con un personaje llamado Juan Marcos en el Nuevo Testamento. Juan Marcos aparece por primera vez en el capítulo 12 del libro de los Hechos. Esta es una historia en la que Pedro estaba en prisión y los creyentes se encontraban en la casa de la madre de Juan Marcos orando precisamente por Pedro. Dios envió un ángel a la prisión y Pedro quedó finalmente en libertad. Al salir de la prisión, Pedro se dirigió a la casa de la madre de Juan Marcos y los creyentes se asombraron de la pronta respuesta de Dios a sus oraciones. Era literalmente como:
Estamos orando por Pedro, tocan la puerta. ¿Quién es? Pedro. Así fue, era la casa de la madre de Juan Marcos. Más adelante, en el mismo capítulo 12 de Hechos, Pablo y Bernabé decidieron llevar a Juan Marcos al primer viaje misionero. En Hechos 13:5 vemos que a Juan Marcos se le llama el ayudante. Es como se define en ese primer viaje misionero, el ayudante. Ahora, todo aparentaba marchar de maravilla hasta que llegaron a un lugar llamado Panfilia, donde algo negativo sucedió y Juan Marcos los abandonó en medio del primer viaje misionero y se regresó a Jerusalén. Cuando llegó el momento del segundo viaje misionero, sucedió lo siguiente. Veamos el relato de Hechos. Resulta que Bernabé quería llevar con ellos a Juan Marcos, pero a Pablo no le pareció prudente llevarlo porque los había abandonado en Panfilia y no había seguido con ellos en el trabajo. Se produjo entre ellos un conflicto tan serio que acabaron por separarse. Bernabé se llevó a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre. Noten cómo repercutió este conflicto, porque Bernabé fue uno de los primeros cristianos que creyó en la auténtica conversión de Saulo de Tarso, es decir, de Pablo. No era muy fácil que un perseguidor te dijera, ahora soy creyente. No sabía si te estaba tal vez poniendo una trampa, ¿no? Pero Bernabé fue de los primeros en creer en esa auténtica conversión. Y luego Bernabé fue un fiel acompañante de Pablo en el primer viaje misionero. Aun cuando Juan Marcos se fue, Bernabé permaneció con Pablo. Pero ahora la ruptura es grave. Bernabé se va junto con Juan Marcos. Versículo 40. Mientras que Pablo escogió a Silas, después de que los hermanos los encomendaron a la gracia del Señor, Pablo partió y viajó por Siria y Cilicia, consolidando a las iglesias. Este fue el fracaso del comienzo del segundo viaje misionero. No sabemos exactamente cómo ni por qué fue el pleito, ni el conflicto entre ellos, pero sí tenemos evidencia de que hubo una ruptura muy significativa. Y también, gracias a Dios, una restauración posterior. Más de 10 años después del problema entre Pablo y Juan Marcos, el apóstol Pablo desde la prisión escribió lo siguiente a los colosenses. Aristarco, mi compañero de cárcel, les manda saludos, como también Marcos, el primo de Bernabé. Ahora sabemos mejor por qué Bernabé tomó partido por Juan Marcos, porque era su primo. En cuanto a Marcos, ustedes ya han recibido instrucciones. Si va a visitarlos, recíbanlo bien. Quiero llamar su atención sobre lo que es subrayado en este versículo. En cuanto a Marcos, ustedes ya han recibido instrucciones. Si va a visitarlos, recíbanlo bien. Entendemos que Pablo, aún después de todo lo ocurrido al inicio de aquel segundo viaje misionero, está recomendando a Juan Marcos como alguien que puede ser confiable para la iglesia de Colosas. Pero esto también nos lleva a notar que el fracaso que experimentaron en su relación al comienzo del segundo viaje misionero se había esparcido tanto que más de 10 años después, Pablo tenía que pedir por favor a la iglesia de Colosas que recibieran bien a Juan Marcos. ¿Cómo te sentirías si después de un fracaso sucedido muchos años atrás, alguien de la talla de Pablo tuviera que escribir desde la prisión una carta a los creyentes de toda una ciudad, pidiéndoles que no te descarten, que no te rechacen, que no te desechen, sino que te acepten, que te tomen en cuenta, que te traten bien? ¿Querrías involucrarte en dicha comunidad de fe o optarías por evitar la incomodidad y aislarte? Juan Marcos, aún después del fracaso que para él significó el segundo viaje misionero, no optó por el camino fácil
de seguir ausente, sino que volvió a integrarse haciéndole frente a la situación, buscando servirle genuinamente a Cristo. Algunos eruditos piensan que el conflicto entre Pablo y Juan Marcos se debió a su postura diferente en cuanto a la evangelización de los gentiles o de los no judíos. Es decir, Juan Marcos no estaba de acuerdo con alcanzar a los no judíos y Pablo sostenía que su llamado principal era alcanzar a los no judíos. Una de las circunstancias más difíciles acontece cuando nuestro fracaso ha sido público o ha sido del conocimiento de un círculo considerable de personas. Pero de Juan Marcos aprendemos que en lugar de seguir huyendo, debemos volver a hacerle frente a nuestra equivocación, pedir perdón y corregir nuestros errores. Hay restauración en Dios. Dios puede volver a usarnos después de nuestros fracasos. Hay esperanza porque el fracaso es como una cicatriz que se va encogiendo mientras más crecemos en el poder de la gracia de Dios. Antes de morir, en su carta de despedida, el apóstol Pablo escribió: Timoteo, por favor, ven lo más pronto posible. Demas me abandonó porque ama más las cosas de esta vida y se fue a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Trae a Marcos contigo cuando vengas, porque me será de ayuda en mi ministerio. Quiero resaltar nuevamente lo que he subrayado. Trae a Marcos contigo cuando vengas, porque me será de ayuda en mi ministerio. Al final de su vida, Pablo ve a aquel Marcos que alguna vez desechó y descartó como alguien que podía ser de ayuda en la obra que Dios le había encomendado. De hecho, Marcos es el autor del segundo evangelio sinóptico. También sabemos que Marcos llegó a tener una relación muy cercana con Pedro y consideramos que el evangelio, según San Marcos, realmente contiene principalmente las vivencias que Pedro le comunicó a Marcos. Gracias a Dios que Juan Marcos no se aisló ni se rindió después de su fracaso en el segundo viaje misionero. Cada vez que leemos el Evangelio de Marcos, vemos el fruto del trabajo de alguien que no se rindió ante el fracaso. Si bien los seres humanos no olvidamos totalmente el fracaso, tampoco debemos permitir que éste nos defina o nos frene. Debemos optar por crecer a través del fracaso sin tener que ocultarlo necesariamente. Cuando Dios nos dio la salvación, no nos dio amnesia. Yo sé que a algunos les hubiera encantado que el nuevo nacimiento implicara amnesia, pero no. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas, pero batallamos con los recuerdos. Dios nos hizo nacer de nuevo, pero no nos dio amnesia. Pero sí tenemos el entendimiento de que en Él somos restaurados y redimidos. Por ejemplo, Pablo, siendo Saulo de Tarso en Hechos capítulos 7 y 8, es un personaje que está completamente en contra de la iglesia de Cristo. Él estuvo presente cuando Esteban fue apedreado hasta morir y persiguió a los cristianos inmisericordiamente. Jesús se le apareció camino a Damasco y la vida de Pablo cambió por completo. Lo cierto es que Pablo, mucho tiempo después, no lograba borrar de su mente su fracaso pasado. Él luchó con la culpabilidad de haber perseguido a los cristianos que ahora tanto amaba. Vaya situación. Amar tanto a los que alguna vez perseguiste. Pablo expresa en 1 Corintios capítulo 15, versículos 9 y 10, a decir verdad, yo soy el más pequeño de los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Pablo no podía ocultar su fracaso pasado. Él aceptaba abiertamente que fue perseguidor de los cristianos y continúa diciendo, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Es decir, ya no soy lo que antes fui. Ahora soy alguien diferente. Por la gracia de Dios soy lo que soy.
Y su gracia para conmigo no ha sido en vano, pues he trabajado más que todos ellos, aunque no lo he hecho yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Pablo viajó mucho más que los demás apóstoles, estableció más iglesias que los demás apóstoles y escribió más cartas del Nuevo Testamento que los demás apóstoles. Sin embargo, siempre reconoció que todo esto fue por la gracia de Dios. Pablo no podía borrar el pasado, pero sí podía vivir en el presente viendo a la gracia de Dios obrando en su vida a pesar de su pasado. Pablo dice en Filipenses capítulo 3, versículos 13 y 14, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando. Por favor, repitan conmigo, olvidando. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Gramaticalmente, la palabra olvidando es de carácter continuativo. Significa que para Pablo, olvidar era un proceso continuo y constante. Se los voy a decir de esta manera. El olvido era un estilo de vida. Para Pablo, el olvido era un estilo de vida intencional. Un nuevo día llegaba y seguía en él la intención de olvidar el pasado. E intencionalmente buscaba olvidarlo. Pablo no podía borrar de su memoria el pasado, pero se negaba a permitir que ese pasado obstruyera su camino hacia la meta que Cristo le había trazado. El pasado, podríamos definirlo de la siguiente manera, es una especie de cicatriz mental que también puede encogerse a la medida en que nuestra mente se va haciendo más como la mente de Cristo. Mientras nuestra mente crece en el poder de la gracia de Dios, la cicatriz de nuestro pasado puede también irse encogiendo. Ciertamente el fracaso no es fácil y muchas veces trae a nosotros cansancio físico y emocional que desemboca en desánimo extremo. El agotamiento es el peor consejero. Sin embargo, este solo será permanente si lo permitimos. No creas a todo lo que estás sintiendo cuando estás exhausto. Toma tiempo para cuidarte y reponerte, reencuéntrate con Dios y luego vuelve con la perspectiva correcta a hacer todo lo que Él te ha dicho que emprendas. Aunque tus emociones negativas parezcan ser totalmente reales para ti, no significa que éstas sean congruentes con la realidad divina. Tus emociones pueden no estar alineadas con la verdad de Dios. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento vemos que Elías, después de vencer a cientos de falsos profetas por la amenaza de una sola mujer llamada Jezabel, huyó y se desanimó tanto que le pidió a Dios que le quitara la vida. Sus pensamientos suicidas no eran congruentes con los planes de Dios para Elías. Su cansancio físico y emocional le hizo perder la perspectiva y se sintió como un total fracaso. No solo se vio a sí mismo como alguien que había fracasado, sino que se percibió él mismo como un fracaso, cuando en realidad él era un instrumento útil en las manos de Dios. Leamos el relato de Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 7. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó porque se había quedado dormido Elías, diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Lo que parece un fracaso solamente es la vereda para que la voluntad de Dios se siga cumpliendo en Elías. ¿Te sientes en una temporada en tu vida en la que estás atravesando por algo que es demasiado para ti? Es una carga demasiado pesada. No te rindas, Dios está contigo. Sigue adelante, no desmayes. Confía en Dios. Quiero dedicar esta prédica a todos aquellos que batallan con pensamientos suicidas. Y quiero decirte de forma personal, si tienes pensamientos suicidas, no eres tan único como piensas. Ni estás tan solo como crees.
Tienes un verdadero profeta de Dios con ese tipo de pensamiento. Hoy quiero hacerte esta pregunta de parte de Dios. Hoy Dios te dice, ¿por qué te quieres morir cuando yo quiero usarte? ¿Por qué te quieres morir cuando lo que yo quiero hacer es usarte? ¿Por qué piensas que todo terminó cuando yo solamente estoy empezando contigo? Y aún te queda un largo trecho, un largo camino por delante. Hemos visto que el fracaso es una cicatriz que no es fatal, y este es el punto número 2. El fracaso es un pecado que puede ser perdonado. Al principio de la predicación les mencioné que bíblicamente hay 2 tipos de fracaso: el fracaso pecaminoso y el fracaso involuntario. Ahora quiero enfocarme en el fracaso pecaminoso. Aun cuando las consecuencias posteriores al fracaso sean inevitables y se escapen de nuestro control, el arrepentimiento nos llevará a reconocer que después de todo, Dios no ha perdido el control y que en Él siempre, siempre, siempre hay esperanza. Pablo no podía reivindicar todo el daño que le había hecho a tantos cristianos en el pasado. No podía resucitar a Esteban, por ejemplo. ¿Cómo podía seguir adelante con tanta gente que había lastimado en su pasado? Solamente abandonándose a la providencia y a la gracia de Dios, tomando el olvido como un estilo de vida y dependiendo de la obra de Dios en su vida. Yo no tengo control sobre todo el daño que he hecho, pero Dios sigue teniendo el control de la restauración de las personas que yo he lastimado con mis pecados. Esa era la verdad de Pablo y esa es la verdad de todos nosotros. Aun cuando pidamos perdón, muchas veces las heridas continuarán en aquellos que herimos. E irónicamente, es a quienes más amamos, a quienes más tendemos a herir. A los que están más cerca, a los que herimos más. Pablo resume el corazón del Evangelio y dice en 1 de Timoteo capítulo 1, versículos del 15 al 17, esta palabra es fiel y digna de ser recibida por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Es decir, yo soy el peor pecador. Pero por esto fui tratado con misericordia, para que en mí, el primer pecador o el peor pecador, Jesucristo mostrara toda su clemencia, por ejemplo, de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Esto es lo que Pablo expresa. Si Cristo pudo perdonarme a mí, puede perdonar a cualquiera. Si Cristo pudo restaurarme a mí, puede restaurar a cualquiera. Si Cristo pudo usarme a mí, puede usar a cualquiera. Por tanto, Pablo no se resiste y hace una doxología para alabar a Dios por su obra en su vida y dice: al Rey de los siglos, al inmortal e invisible, al único y sabio Dios, sean el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En medio de su explicación del Evangelio, Pablo no puede contenerse y necesita adorar a Dios por su gran misericordia. Después del fracaso nos sentimos culpables, indignos, excluidos y descalificados delante de Dios y los demás. Sin embargo, si ponemos nuestra fe en Cristo, aprenderemos que su Evangelio es lo suficientemente poderoso para salvarnos y rescatarnos de cualquier condición en toda situación. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Y el Evangelio sigue siendo y será para siempre poder de Dios para salvación. Después de cometer adulterio con Betsabé y provocar la muerte de Urías, David fue confrontado por el profeta Natán. El profeta Natán le relató a David una historia. La historia de un hombre pobre y un hombre rico. El hombre pobre tenía solamente
una ovejita a la que cuidaba y cargaba con todo su amor. Y el hombre rico tenía muchas ovejas y una gran cantidad de ganado. Un día, el hombre rico necesitaba una oveja y dijo: en lugar de usar una de mis tantas ovejas, le voy a quitar a este hombre pobre la única oveja que tanto ama. David se indignó tanto que dijo: tal hombre debe morir. Y Natán le respondió: ese hombre eres tú, David. Tú le quitaste a Urías, la única esposa, la mujer que él amaba. Tú le quitaste al amor de su vida y tú cometiste un asesinato indirecto. Tú provocaste su muerte. David, tú acabas de dictar cuál debería ser tu propia sentencia. David reconoce su fracaso pecaminoso. Y esa es la clave. Muchas veces ante nuestros fracasos pecaminosos solemos ocultar las cosas, solemos manipular información, solemos hacer un autoengaño tratándonos de convencer que no fue tan grave, que es muy común, que muchas personas lo hacen y han caído en eso. Tratamos de autojustificarnos cuando el único camino para la restauración es reconocer por completo nuestro fracaso pecaminoso, como David lo hizo después de ser confrontado por el profeta de Dios. David reconoce absolutamente que cometió adulterio con Betsabé y que él fue el culpable de haber provocado la muerte de Urías. Y entonces, arrepentido y quebrantado, escribe el Salmo 51, diciendo: Dios mío, por tu gran misericordia, ten piedad de mí. Por tu infinita bondad, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Reconozco que he sido rebelde, mi pecado está siempre ante mis ojos. Contra ti, solo contra ti he pecado, ante tus propios ojos he hecho lo malo. Eso justifica plenamente tu sentencia y demuestra que tu juicio es impecable. Mírame, yo fui formado en la maldad, mi madre me concibió en pecado. Más adelante en el versículo 10 dice: Dios mío, crea en mí un corazón limpio, renueva en mí un espíritu de rectitud. No me despidas de tu presencia ni quites de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación. Dame un espíritu dispuesto a obedecerte. Así instruiré a los pecadores en tus caminos. Así los pecadores se volverán a ti. En última instancia, eso es lo que somos: pecadores perdonados, diciéndoles a otros pecadores cómo ser perdonados también. Alguien definió el evangelismo como un mendigo diciéndole a otro mendigo: ¿dónde hay pan? Esa es nuestra realidad. Dios mío, Dios de mi salvación, líbrame de derramar sangre y mi lengua proclamará tu justicia. La gracia de Dios, en algún sentido, es como el agua. Sí, me escuchaste bien. La gracia de Dios, en algún sentido, es como el agua. El agua siempre busca el punto más bajo. La gracia de Dios llega hasta el punto más bajo en el que hemos caído. La gracia de Dios desciende hasta la peor de nuestras bajezas. Sin embargo, a veces es difícil para nosotros aceptar la gracia de Dios sobre aquellos que nos han lastimado profundamente. Cuando nosotros hemos hecho algo malo y recibimos la gracia de Dios, decimos fácilmente: cuán maravilloso es el perdón de Dios. Pero cuando aquel que nos ha lastimado profundamente recibe la gracia de Dios, nos cuesta asimilarlo. Hay una parte de la gracia que, si no se entiende a la luz del Espíritu Santo, podría parecer horrenda. ¿Cómo habrá percibido la familia de Urías la gracia de Dios sobre David? ¿Cómo habrá percibido la familia
de Esteban, el protomártir, el primer mártir de la iglesia. La gracia de Dios sobre Saulo de Tarso, sobre Pablo. Lo cierto es que el fracaso pecaminoso puede ser perdonado por Dios gracias a la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús, los que ya no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El apóstol Juan dice en su primera carta: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En Gálatas 6:9 Pablo dice: así que no nos cansemos de hacer el bien, a su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Algunos han venido a los pies de Cristo y han nacido de nuevo, pero siguen teniendo una cosecha negativa de lo que sembraron en el pasado. Por consiguiente se frustran, porque en el presente están tratando de hacer el bien, pero siguen teniendo una cosecha adversa de su fracaso pecaminoso pasado. Lo que necesitan hacer es no cansarse de seguir haciendo el bien, porque a su tiempo la cosecha negativa irá disminuyendo y las bendiciones de Dios irán siendo más numerosas si no se dan por vencidos. El fracaso es una cicatriz que no es fatal. El fracaso es un pecado que puede ser perdonado. Y por último quiero mostrarles que el fracaso es una prueba que puede ser superada. Les he dicho reiteradamente que en la Biblia vemos dos tipos de fracaso: el fracaso pecaminoso y el fracaso involuntario. Ahora quiero enfocarme un poco más en el fracaso involuntario, pero también quiero hacerles notar que en algunas ocasiones ambos tipos de fracaso se combinan, el pecaminoso con el involuntario. El fracaso puede convertirse en una oportunidad para que reconozcamos nuestras limitaciones y le demos lugar al Dios Todopoderoso. Si pasamos de nuestros intentos fallidos a la rendición total delante de Dios, viviremos en una dimensión totalmente diferente. Después de la alimentación de los 5,000, Jesús apareció a sus discípulos en la noche, caminando sobre el agua en el lago de Galilea. Estos asustados pensaron que Él era un fantasma. Jesús les dijo: tened ánimo, no temáis, yo soy. Allí precisamente aparece en escena Pedro. Leamos el relato de Mateo. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Sé que esto puede ser debatible, pero me gustaría presentar este fracaso de Pedro como involuntario. Pedro tenía la intención de obedecer a Jesús. Hizo lo que ningún otro de los discípulos se atrevió a hacer. Salió de la barca con la intención de caminar sobre las aguas. De hecho, caminó sobre las aguas. Pero en su incapacidad, en su insuficiencia humana, se hundió. Pedro empezó con mucha fe, pero terminó con poca fe. Pasó de una muestra tan magnífica de fe al fracaso de hundirse. Pasó del triunfo sobrenatural al fracaso natural. Pero noten lo que Jesús resalta ante este fracaso que me gustaría clasificar como involuntario. Pedro, esto se trata de aumentar tu fe. La mano del Señor estaba extendida para sacarlo de las aguas. Más adelante hay un momento más intenso en la vida de Pedro, pero en esa ocasión ya no se hunde en el agua, sino que se hunde en seco. Allí es cuando Pedro, en lugar de tener un fracaso involuntario, tiene un fracaso pecaminoso. Pedro negó a Jesús reiteradamente, dijo que no lo conocía, luego juró no conocerlo y además dijo maldiciones negando conocer a Jesús. Leamos el texto. Cuando Jesús
le advierte a Pedro que habría de negarlo. El Señor dijo también: Simón, Simón, Satanás ha pedido sacudirlos a ustedes como si fueran trigo, pero yo he rogado por ti para que no te falte la fe. Y tú, cuando hayas vuelto, deberás confirmar a tus hermanos. Noten el común denominador entre el fracaso involuntario de hundirse en las aguas al tratar de caminar sobre estas y el fracaso voluntario al pecar negando reiteradamente a Jesús. Hay un trato con la fe de Pedro. El sentido de las palabras de Jesús es el siguiente: Pedro, estás a punto de fracasar una vez más. Me vas a negar 3 veces. Vas a llorar amargamente. Vas a ser quebrantado y después de todo esto vas a considerar que no eres digno ya de servirme. Vas a volver a tu antiguo oficio, la pesca, porque te vas a descartar a ti mismo. Pero quiero que sepas, aún antes de que me niegues, que yo no te he descartado, ni te voy a descartar después de todo. Que todo esto se trata de aumentar tu fe. Pedro, te vas a arrepentir y vas a volver. Y después de que tu fe haya sido aumentada, tú vas a fortalecer la fe de tus hermanos que también serán abatidos. Yo voy a usar tu fracaso, Pedro. Yo voy a usar tu fracaso, Pedro, para cumplir mi propósito, no solamente en ti, sino también en aquellos que te rodean. Este es el cumplimiento de Romanos 8:28 de forma anticipada, aún antes de que Pablo lo escribiera, que todo ayuda bien a los que amamos al Señor. Aún cuando cometemos fracasos involuntarios o fracasos pecaminosos, de alguna manera Dios tornará lo peor de nosotros para hacer algo, para su gloria. Y ese fue el caso de Pedro. Los fracasos de Pedro, tanto el involuntario, al hundirse en el agua, como el fracaso pecaminoso al negar a Jesús reiteradamente, fueron el medio para que su fe fuera fortalecida y para poder ser un instrumento aún más útil en las manos de Dios. Vemos en el relato bíblico que Pedro fue llamado a ser el primer pastor de las ovejas de Jesucristo. Pedro predicó en Pentecostés y más de 3,000 personas vinieron a los pies de Jesús. Pedro le dijo al paralítico: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Pedro fue el primero en resucitar a un muerto después de la resurrección y la ascensión de Jesús. Pedro fue el primero en alcanzar a gentiles o no judíos para Cristo. No fue Pablo, fue Pedro. Esto lo vemos en Hechos capítulo 10, en la casa de Cornelio el centurión. Este centurión romano que no era judío viene a los pies de Jesús e incluso recibe al Espíritu Santo y es bautizado. Pedro no tenía idea de que los fracasos, sean involuntarios o pecaminosos, cuando son puestos en las manos de Dios, pueden ser tornados en algo que sirva para bien. El fracaso es una cicatriz que no es fatal. Hoy quiero invitarte a que esa herida tan grande que te ha marcado y que tal vez no has sanado, permitas que sea sanada por Dios. Las cicatrices son testimonio de que hubo una herida, pero también un proceso de sanidad. Por consiguiente, mi invitación hoy es a que permitas que Dios obre en esa herida inmensa y traiga sanidad. Y luego de que ya haya una cicatriz, crezcas en el poder de la gracia de Dios. Y aunque esa cicatriz no llegue a desaparecer, sí llegue a encogerse. Incluso la cicatriz mental de tu pasado que te hostiga todos los días, la culpabilidad, los hubieras. Si tu mente crece en el poder de la gracia de Dios, esa cicatriz del pasado va a menguar y vas a adoptar el olvido como un estilo de vida. Al igual que Pablo, no podía borrar su memoria, pero no iba a permitir que el pasado lo frenara de alcanzar la meta
que Cristo le había trazado. El fracaso es un pecado que puede ser perdonado. De David aprendemos que el primer paso es decir, he pecado. Del hijo pródigo aprendemos que el primer paso al volver a casa es decir, he pecado contra el cielo y contra ti, Padre. Hemos pecado contra Dios, contra nuestros hermanos. Hemos herido a las personas. Por eso el camino es el arrepentimiento. En hebreo, arrepentimiento viene de un término que es shuv, que significa volver. Arrepentimiento no es más que esto: regresar a Dios, regresar a Dios, regresar a Dios. No somos personas perfectas, pero somos personas arrepentidas. Es decir, somos personas que en nuestras imperfecciones siempre volvemos a Dios. Siempre volvemos a Dios. Por eso arrepiéntete de tu pecado. Ven a Jesús y deja que Él te limpie de tu maldad. Porque el fracaso pecaminoso puede ser perdonado. Una cosa es que Dios te ofrezca perdonarte. Y otra cosa es que Dios te diga, además de perdonarte, quiero limpiarte. Recibe hoy su gracia, su misericordia. Permítele que te perdone y te limpie. El fracaso es una prueba que puede ser superada. Mira cómo tus fracasos en las manos de Dios sirven para fortalecer tu fe, hayan sido involuntarios o pecaminosos. Dios te está llevando a la madurez porque Él quiere hacer de ti un instrumento útil en sus manos. Y esta es la conclusión de este mensaje. El apóstol Pablo dice en Romanos 8:37, sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hoy quiero decirte que no eres un fracasado. Eres más que vencedor. Y esto no depende de ti, sino del amor de Cristo por ti. Tú puedes decir, soy un fracaso. Pero el amor de Cristo cambia ese discurso hoy. Volvamos a proyectar ese versículo. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores, no en nuestras propias fuerzas, sino por medio de aquel que nos amó. Hoy, Jesucristo corrige tu dictamen acerca de ti. No eres un fracasado. Eres más que vencedor, porque yo te amo. Y por cuanto yo te amo, quiero que me entregues tus fracasos involuntarios y tus fracasos pecaminosos, y que me dejes obrar, actuar, porque después de todo nunca te descarté y quiero seguirte usando. Eso es lo que el Señor te dice hoy. Es su palabra y es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Rindámonos hoy ante Él y veamos cómo Dios puede hacer mucho con poco, más con menos, pero además entendamos que su especialidad es hacer todo con nada. Si lo hizo con Pablo, si lo hizo con Juan Marcos, si lo hizo con Pedro, si lo hizo con la samaritana, puede hacerlo con todos nosotros. Quiero invitarte a orar. Señor, te damos gracias por hablarnos con tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Señor, hoy venimos delante de ti tal cual somos, tal cual estamos. Tú nos conoces. Delante de ti no podemos aparentar ni pretender. La religiosidad sí da un espacio para la hipocresía, pero ante un Dios omnisciente no podemos aparentar. Por eso hoy desnudamos nuestros corazones, Señor, delante de ti. Señor, todos hemos atravesado fracasos involuntarios. Las cosas no salieron como esperábamos. Quizá terceras personas afectaron lo que estábamos emprendiendo y no resultó
Señor, todos hemos pecado y hemos sido destituidos de tu gloria. Es lo que Pablo escribió en Romanos: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos conocemos lo que es el fracaso pecaminoso. Todos hemos pecado contra ti, Dios, y contra nuestro prójimo. Pero hoy, Señor, te ruego, te suplico que tú obres y que estas grandes marcas que parecen descalificarnos, mientras crecemos en el poder de tu gracia, vayan encogiéndose. Que el pasado que nos está atribulando y hostigando en la mente todos los días, todo el tiempo, yo te ruego, Señor, que pueda encogerse como esa cicatriz que va haciéndose más pequeña mientras más crece nuestra mente en el poder de tu gracia. Que nuestra mente sea como tu mente, Cristo. Transfórmanos, Señor. Queremos vivir para tu gloria, queremos vivir para tu honra. Señor, oro especialmente por mis hermanos que han estado batallando con pensamientos suicidas. Están agotados, cansados, exhaustos. Están con una carga enorme. Y se han descalificado a sí mismos, se han descartado. Se han percibido no solamente como personas que han fracasado, sino que se han visto a sí mismas como un fracaso. Señor, trae claridad, trae lucidez a las mentes que están hundidas en la confusión, y muestra, Señor, cómo los sentimientos humanos engañosos pueden no ser congruentes con tu realidad divina. Y hoy vuelves a decirles: ¿por qué quieres morirte cuando yo te quiero usar? ¿Por qué quieres morirte cuando yo te quiero usar? ¿Por qué das todo por terminado cuando yo estoy empezando contigo? Déjame obrar. Yo he venido a dar vida y vida en abundancia. Es el enemigo el que vino a robar, matar y destruir. Yo quiero darte vida y vida en abundancia. Eso es lo que el Señor te dice hoy. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Quiero hablar contigo, hombre y mujer, que necesitas entregar tu vida a Cristo. Haz esta oración de fe conmigo. Une tu corazón creyendo y tus labios confesando, y habla con Dios como nunca antes lo has hecho. Dile: Señor Jesús, reconozco que soy pecador, pero también sé que tú moriste en la cruz para perdonar mis pecados y que resucitaste al tercer día para darme la victoria y la vida eterna. Sálvame, Jesús. Me entrego a ti tal cual soy, tal cual estoy. Sé mi Señor y Salvador eternamente. En tu nombre, Jesús, el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos tener salvación. Nombre bajo el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que tú, Jesús, eres Señor. Hemos orado. Amén y amén. Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y cree en Él, que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia de Dios. En familia de Dios.